Imagínate un criminal tan poderoso que construyó un imperio político, religioso y económico, protegido por presidentes, millonarios y hasta papas. Su nombre era Marcial Maciel y fue el fundador de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes católicas más influyentes del siglo XX. Durante más de 6 décadas, Maciel abusó de su posición para manipular, explotar y controlar a cientos de personas, mientras el Vaticano cerraba los ojos. Es un patrón que nos recuerda mucho a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que organizó una red de explotación sexual protegida por las élites. Y la pregunta es clara: ¿cómo dos hombres tan distintos lograron el mismo resultado? Convertirse en intocables. Hoy abrimos el expediente criminal de Marcial Maciel, el hombre que muchos llaman ahora el Epstein del Vaticano. Hola amigos, vengan ya, un lugar mágico aquí está. Cuentos vamos a contar en familia Potterman. Marcial Maciel nació en Cotija, Michoacán en 1920, en una familia profundamente católica. Su tío era un obispo, lo cual le abrió las puertas desde muy joven. Pero lo interesante es saber cómo pasó de un seminarista a fundar una orden religiosa con apenas 20 años. En 1941, con apenas 21 años, creó los Legionarios de Cristo en plena Segunda Guerra Mundial. Su discurso era atractivo para las élites: disciplina, una moralidad férrea y una promesa de formar futuros líderes católicos del mundo. Pronto, familias adineradas comenzaron a confiarle a sus hijos. Aquí el primer paralelismo con Epstein. Epstein también comenzó sin gran fortuna. Lo que hizo fue rodearse de las élites, como el multimillonario Les Wexner, que si no lo conoces es el fundador de Victoria's Secret, quien lo convirtió en su asesor personal. Maciel, por su parte, no tenía tampoco dinero, pero entendió que el futuro de su poder estaba en reclutar jóvenes de familias ricas, quienes le darían acceso a fortunas y prestigio. Y como un dato curioso, Maciel en los 50 convenció a las familias millonarias de que sus hijos iban a ser la élite espiritual de México. Muchos empresarios veían a los Legionarios de Cristo no solo como un refugio religioso, sino también como una red de contactos. El Vaticano reconoció a los Legionarios de Cristo en 1948. A partir de ahí el ascenso fue meteórico. Colegios, seminarios, universidades y misiones en todo el mundo. Y es que para finales del siglo XX los Legionarios de Cristo ya tenían presencia en más de 20 países. Más de 650 sacerdotes y decenas de miles de alumnos en colegios y universidades. Epstein lo hizo con fiestas privadas y aviones llenos de celebridades. Maciel lo hizo con sotanas, rezos y colegios de élite. Ambos encontraron la llave para abrir las puertas del poder. La doble vida. A simple vista, Maciel era un sacerdote carismático, un líder ejemplar, pero en las sombras llevaba una doble personalidad. Una personalidad que parecía salida de un guión de terror. Y no estoy exagerando, ahorita vas a ver por qué. Desde los años 40 comenzaron los testimonios de abusos contra seminaristas. Lo escalofriante era su modus operandi. Él fingía enfermedades para que los jóvenes lo cuidaran y aprovechaba esos momentos para poder abusar de ellos. Les decía que todo era parte de un plan divino, usando la fe como herramienta de manipulación. Obligaba a los seminaristas a firmar votos de silencio, donde juraban jamás hablar mal de él ni cuestionar su autoridad. Paralelo con Epstein utilizaba el pretexto de masajes para encubrir sus abusos. Maciel utilizaba excusas religiosas y médicas para hacer lo mismo. Ambos generaban un ambiente donde el abuso era disfrazado de confianza o de cuidado. Y por cierto, investigaciones posteriores revelaron que Maciel era adicto a la morfina, sustancia que usaba como calmante. En muchos casos, drogaba a los jóvenes con este medicamento antes de abusar de ellos. Una estadística escalofriante que debes de saber es que se estima que Maciel abusó al menos de 60 seminaristas a lo largo de su vida, aunque muchas otras fuentes hablaron de más de 200 víctimas en diferentes países.
También Maciel llevaba una vida paralela con varias mujeres. Tuvo hijos en secreto y en algunos casos también fue acusado de abusar de sus propios hijos. Epstein tenía una isla privada para ocultar a sus víctimas. Maciel tenía seminarios enteros bajo su control. Ambos vivían dos vidas, la del hombre respetable y la del monstruo oculto. El encubrimiento. Aquí está lo más aterrador. Él no actuó solo. Marcial Maciel fue protegido al más alto nivel. Durante décadas, denuncias llegaron al Vaticano. En los 90, 8 seminaristas escribieron directamente a Roma pidiendo justicia. La respuesta fue el silencio. En muchos casos, esos mismos denunciantes fueron castigados o expulsados. Paralelo con Epstein, él tenía una red de poder, que también incluía a presidentes, príncipes y magnates. Maciel tenía papas, cardenales, empresarios mexicanos y políticos influyentes de su lado. Y no sé si sabías esto, pero Juan Pablo II lo describió como un modelo para la juventud. Incluso lo invitaba a eventos oficiales. Esa fotografía de Maciel con el Papa fue utilizada durante años como escudo contra estas acusaciones. Y es que según un informe del Vaticano publicado en el 2010, se documentaron al menos 20 denuncias oficiales ignoradas entre 1943 y 1997. Si las denuncias estaban ahí, ¿quién decidió ocultarlas? Epstein tenía su libreta negra. Maciel tenía los archivos secretos del Vaticano. Y ambos sabían que mientras tuvieran a las élites cerca, eran intocables. El imperio económico. Los legionarios de Cristo se convirtieron en una de las órdenes más ricas del mundo. Universidades, colegios y centros de retiro generaban millones de dólares cada año. En México fundaron instituciones como la Universidad Anáhuac. En España controlaban los colegios de élite. En Estados Unidos lograron que millonarios donaran fortunas. Paralelo con Epstein usaba su dinero para comprar propiedades, aviones privados y muchos favores. Maciel usaba el dinero de los legionarios de Cristo para comprar prestigio, contactos políticos y también silencio. Un silencio institucional. Y no sé si sabías esto, pero a principios de los años 2000, los legionarios de Cristo controlaban activos valuados en más de $1,000 millones. Epstein compraba silencio con dólares. Maciel lo hacía con dólares bendecidos. Un dinero que al final fue el disfraz perfecto de sus crímenes. La caída. Finalmente las denuncias llegaron demasiado lejos. En el 2006 el Vaticano reconoció que había pruebas suficientes. Por fin. Pero el castigo fue casi simbólico. Se le ordenó retirarse a una vida de penitencia en Roma. No hubo juicio, no hubo cárcel, no hubo justicia. Paralelo con Epstein fue arrestado en el 2019, pero falleció de circunstancias sospechosas en prisión. Maciel falleció en el 2008 en su cama, protegido hasta el final. Ambos casos dejaron la misma sensación, que el sistema nunca hizo nada para que se hiciera justicia. ¿Quieres saber un dato curioso? Tras el fallecimiento, la orden reconoció finalmente y oficialmente los crímenes de Maciel. Pero lo irónico es que esta organización sigue existiendo hasta hoy, con colegios y universidades en varios países. Y no sé si sabías, pero en el 2019, un informe interno de los legionarios reveló que al menos 175 menores habían sido víctimas de abusos cometidos por sacerdotes de la orden desde su fundación, muchos de ellos obviamente relacionados con Maciel. Epstein falleció en la cárcel, Maciel falleció en Roma, pero ambos dejaron la misma herida, un silencio impuesto por el poder. Entonces, esta similitud entre Epstein y Maciel es demasiada. Ambos demostraron que el abuso sistemático no se sostiene por un solo hombre, sino por redes de poder que eligen mirar hacia otro lado. Epstein construyó su red con millonarios y celebridades. Maciel con cardenales, papas y políticos. Uno usó fiestas privadas y mansiones, el otro colegios y sotanas. Pero la mecánica era la misma: comprar silencio, manipular a las víctimas y protegerse con el poder.
Y entiéndanlo, Marcial Maciel no fue un sacerdote, fue un depredador profesional. Y si Epstein mostró la corrupción de la élite estadounidense, Maciel fue la prueba de que incluso el Vaticano puede proteger a monstruos. Y lo más escalofriante es que su legado sigue funcionando en colegios, universidades y seminarios el día de hoy. Y en este video no se trata de culpar a toda la Iglesia Católica. Como en todos lados hay gente buena y gente mala. En este canal hablamos de esos crímenes tanto en la religión, en la política y en la vida diaria, donde gente mala utiliza la manipulación y la desgracia de la gente para poder hacer lo que sea. Uno de los casos que se llevó a más de 900 víctimas al mismo tiempo fue el caso de Jonestown. Igual un sacerdote que manipuló a miles de personas, creando una de las sectas más grandes de la historia de la humanidad. Y si no conoces los detalles de este trágico suceso, debes de hacer clic en este video. Aquí te doy el paso a paso de este caso. Y si quieres hablar de un caso en especial o un crimen, déjalo en los comentarios y con mucho gusto hacemos el video. Gracias por sintonizar en Familia con el Mal.